A grabar, compartir. Muy accidentado el tema. Bien. Otra cosa que se podía hacer acá es buscar recorrer toda la lista cuál es el puntaje mínimo y después volver a recorrer la lista y solamente insertar en la lista que vamos a devolver los elementos que coincidan con el puntaje mínimo, ¿sí? Es otra estrategia que se puede hacer que quizás es menos eficiente, pero es más fácil para pensarlo, ¿sí? Recorren la lista, buscan cuál es el mínimo puntaje, recorren la lista de golfistas, obtienen el mínimo puntaje de todos y después vuelven a recorrer la lista de golfistas y preguntan si el puntaje es igual al mínimo y lo insertan en la lista que van a devolver. Son dos maneras distintas de hacer las cosas. Y como yo hoy estoy un poco que quiero que se lleven todas las herramientas para esto, ¿sí? Lo que deberían hacer acá es otro. Después lo vemos. Vemos obtener puntaje y si nos queda tiempo y si les queda cabeza hacemos este. Pero entienden, es recorrer la lista, buscan el mínimo de todo, agarran el mínimo puntaje y vuelven a recorrer la lista y agregan a la lista, hacen el add solamente cuando les coincide un golfista que tiene ese puntaje. Vamos a terminar este y si queda tiempo hacemos el otro. Obtener puntaje es de la clase golfista y obtener puntaje lo que hace es public int obtener puntaje definimos esto, return resultado, perfecto. Y lo que hacemos acá de vuelta, estamos en el golfista, hacemos un for each sobre los juegos, ¿sí? Tenemos una variable y resultado va a ser igual a el montaje va a ser igual a más igual juegos.get juego.get can golpes, que es lo que a mí me tardó en hacer los golpes que tuve para invocar la pelotita, menos juego, y acá vamos a arreglarlo para que vean tener responsabilidades, getOyo.getPar. O sea, esta sería la suma. Los puntos se hacen la cantidad de golpes que yo tuve menos, así se calculan, menos ese famoso dato que nosotros le agregamos al hoyo. Pero esto que hacemos acá nos está haciendo un problema de responsabilidades. Yo en juego debo tener el método que me devuelva el par de ese hoyo. Entonces yo voy a juego y hago un public int get par hoyo. Como yo en el juego tengo un hoyo, pero es una clase de mi propio atributo, hago un return de hoyo, porque estoy en juego, punto get par. Entonces yo reemplazo esto por juego.get par hoyo. ¿Sí? Eso es algo importante que entiendan cuando yo tengo una clase que tiene un atributo, una clase juego que tiene un atributo hoyo. Si yo estoy parado sobre golfista que conoce a juego, yo no tengo por qué acceder a la clase hoyo de juego, sino que yo tengo que tener un método en juego que él se comunique con el hoyo para que me diga cuánto es. Este metodito devuelve el resultado de un juego, ¿sí? O sea, este método devuelve el resultado de un juego.
Entonces, si yo quiero, y como tiene obtener puntaje, si yo quiero listar todos los golfistas, los que van liderando, acá en torneo de golf, yo hago un return de la lista. Entonces, esto me devuelve la lista de golfistas que van ganando, y acá hago un public void mostrar ganadores, y acá lo que hago es hago un array list. Como yo voy a recorrer el array list que me devuelve esta lista, que es un poquito más grosso que el que vimos antes, array list era de golfista, y acá le pongo ganadores, ¿sí? Y digo ganadores igual devolver ganadores, ¿sí? Este método ya me devuelve los ganadores. Lo que yo hago con esto es un for each. For each. Bueno, no quiero hacer un for each. For each. De los golfistas ganadores, y hago un CISO o de jugador, le vamos a ver jugador, de jugador, punto, obtener datos, que son los ganadores, y ahora hago un CISO de jugador, punto, obtener puntaje. Entonces yo puedo ver el puntaje del jugador. Y si yo hago el test, llamo a mostrar ganadores, hago golf.mostrar ganadores, que es el método que yo puedo, que me va a recorrer la lista. Y me dice que ganó el jugador 2 con 0 puntos, lo cual, esperen que les voy a mostrar algo. El jugador 2, fíjense que cuando listé los jugadores, el jugador 1 hizo 8 golpes en el hoyo 1, que es el que tiene par 2. E hizo 3 golpes en el hoyo 2 que tiene par 3. O sea, es 8 menos 2 es 6, 3 menos 3 es 0, el puntaje de él es 6. El jugador 2 tiene 3 golpes en el hoyo 2 que tiene par 3, por lo tanto el puntaje es 0. El puntaje es el que va ganando, es el que tiene menos puntaje. Ahora en listar jugadores, esperen un segundo, torneo de golf. Cuando muestro listo los jugadores, obtener datos, le voy a poner CISO puntaje. Y jugador, fíjense, jugador, punto. Tuvo juegos. Si un jugador ya jugó, voy a mostrar el puntaje. Jugador, punto, obtener puntaje. Entonces ahora cuando listo los jugadores, me va a mostrar listos jugadores. Fíjense, jugador 1, puntaje 6. ¿Sí? Y acá muestra por qué. Jugó, 8 golpes, le restamos el par, da 6. 3 golpes, le restamos el par, 6. Jugador 2, puntaje 0, porque jugó y tuvo un juego, ¿sí? Pero el jugador 3 y jugador 4 y jugador 4 no los muestra porque no tuvieron juego, entonces no tiene puntaje, porque el que le dé puntaje 0 lo pondría como ganador, pero no jugó nunca. Entonces,
Eso, y acá. Y ahora acá en torneo de golf le pongo acá un CISO. Ganadores. Y ahora muestra la lista de ganadores. ¿Sí? Si yo, no sé, hago jugar al jugador 2 y lo hago jugar el hoyo 1 y lo hacen 9 golpes, fíjense que ahora el que va a ganar... Ah, no, este es... me equivoqué. Si al jugador 2 lo hago jugar en el hoyo 1, ahora, con 9 golpes, fíjense que ahora el ganador es el ganador 1 porque el jugador 2 tiene puntaje 7. ¿Sí? Bueno, es bastante complejo, pero tiene un montón de cosas interesantes para que vean las recorridas de listas que pueden tener. Y por último, lo que van a hacer, sí, ya ustedes, porque es re fácil, a comparación de esto es una pavada, es lo que les pide listar. Cuando les diste que tienen que listar los hoyos que no tuvieron jugadores. ¿Sí? Ese es más fácil. Ahora no me está queriendo funcionar el aula virtual, no sé qué, no funciona. Así que bueno, disculpen la hora. Nos estamos viendo el miércoles. El que tenga dudas, consulte. Suerte mañana con el examen. Traten de hacer... ¿Qué miércoles? El jueves, perdón, jueves. Ah. Perdón. Traten de hacer el examen de mañana, de hacerlo en taller. ¿Sí? No sé cómo es el examen de mañana. Traten de pasarlo a Java si pueden. ¿Sí? Ahora voy a tratar de subirles esto lo más temprano posible de mañana para que lo tengan. Tengo 25 videos porque se cortó 20 veces. Pero bueno, voy a tratar de subirlo todo para que lo tengan visto. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el jueves. Gracias por la cursada. Y bueno, después vemos, después del examen, vemos que si nos toca alguna clase de evolución, algo, cómo cerramos, ¿sí? Seguro que una clase de evolución va a haber. Vale, profe. Bueno, Gracias, Gracias, profe. chicos. Gracias nos a ustedes vemos. por la Gracias, cosa. profe. Nos Chao, vemos. suerte. Nos Gracias, vemos. profe. Buenas noches. Suerte mañana y nos vemos el jueves. Muchas gracias, Gracias. profe. Chao, chao.